Muchísimas gracias, Alexandra. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes en este espacio y sobre todo hablar, creo que uno de los temas más relevantes y preocupantes de nuestro país, como es la crisis de la justicia constitucional en el Ecuador. Creo que en los últimos años hemos visto que hay un deterioro en la efectividad en el sistema de administración de justicia constitucional y esta situación ha surgido que inicie un debate no solo en la sociedad, sino más aún en la academia sobre a llevar a cuestionarnos sobre la eficacia y la eficiencia del sistema de la administración de justicia constitucional para garantizar la protección de los derechos. Y creo que uno de los principales problemas que ha contribuido a esta crisis es sin duda alguna la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. En este contexto, es importante analizar las causas que llevan a la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales en el Ecuador y sobre todo plantearnos posibles soluciones que permitan fortalecer el sistema de justicia constitucional en el país. En este contexto, el día de hoy mi ponencia se encuentra enfocada, como ya lo mencionó Alexandra, sobre la acción de protección y los posibles casos que se han identificado en el tema de la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales, en este caso en particular sobre la acción de protección como tal. Y también es importante explicarles que este tema ha surgido ya que el SEDEC se encuentra trabajando en una investigación con el objetivo de sistematizar y recopilar y organizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, sobre todo analizando los criterios más relevantes, en este caso con las problemáticas relacionadas con la acción de protección e identificando el objeto, su naturaleza constitucional, sus características esenciales y la aplicación de la acción de protección como tal en el sistema de administración de justicia constitucional y sobre todo al iniciar esta investigación, yo me di cuenta que podemos evidenciar a primeros rasgos que la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales es uno de los principales puntos que ocasionan una crisis de la justicia constitucional. Pero para poder hablar de desnaturalización, no podemos hablar, y sobre todo hablar de desnaturalización de la acción de protección, es importante hablar primero del objeto, de las características y la naturaleza constitucional de la acción de protección. Entonces, por ese motivo yo he traído una presentación el día de hoy que voy a proceder a compartirlas. Espero que puedan visualizarla. Me confirman, por favor, si pueden visualizar la presentación. Sí, doctora Diana, se puede observar perfectamente. Perfecto. Entonces, es importante hablar sobre todo del objeto de la acción de protección y como sabemos, nuestro artículo 88 de la Constitución ha establecido que el objeto de la acción de protección es sin duda el amparo directo y eficaz de los derechos constitucionales que se encuentran no solo reconocidos de la Constitución, sino también en los instrumentos internacionales de derechos humanos, cuando estos hayan sido vulnerados por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, de políticas públicas o personas particulares que se encuentran reconocidos de la propia norma constitucional. En este sentido, es importante establecer que la acción de protección es aquella garantía idónea y eficaz que se procede ante una real vulneración de derechos constitucionales y cuando no existe otra vía para la tutela de estos derechos. Entonces, esto también no significa que todas las vulneraciones del ordenamiento jurídico necesariamente puedan tener cabida en la esfera constitucional a través de una acción de protección, sino que también estos pueden ser vistos desde la perspectiva de que versan sobre materia de legalidad y entonces el ordenamiento jurídico ha establecido mecanismos y vías idóneas y eficaces para justamente abordarlos dentro de la jurisdicción ordinaria. Para hablar también de desnaturalización es importante conocer la naturaleza constitucional de la acción de protección y para hablar de la naturaleza podemos hacer alusión a las características esenciales que tiene esta garantía jurisdiccional como tal. Entonces, por eso es importante entender que la acción de protección es una garantía, es un proceso de conocimiento, es directa, es tutelar, es independiente, no es residual, también es reparativa, incluso también podemos decir que es imprescriptible y que no hay un espacio de temporalidad para presentar la misma acción de protección. Debemos que recordar que la acción de protección es directa e independiente y bajo ningún concepto puede ser vista como un mecanismo residual y sobre todo exigir el agotamiento de otras vías o recursos para que pueda ser ejercido. Del mismo modo es reparatoria porque cuando se verifica una verdadera vulneración de derechos hay una respectiva reparación integral tanto para el daño material como el daño inmaterial.
según sea el caso de los derechos constitucionales vulnerados. Y estas características se encuentran recogidas no solo en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sino también en la jurisprudencia de la Corte. Pero también es importante hablar sobre la competencia y quién puede presentar una acción de protección. En el tema de quién puede presentar una acción de protección, de acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, podemos ver que la acción de protección puede ser ejercida por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo que pueda actuar por sí mismo o a través de un representante o apoderado, inclusive, a nombre de una persona que sí no tenga la autoridad o la autorización o el poder como tal. Incluso también aquí se reconoce quien puede presentar una acción de protección, es la Defensoría del Pueblo. Y aquí también es importante recalcar que la acción de protección no necesariamente debe ser propuesta por quienes se consideran directamente afectados a la vulneración de derechos que se alega. Esto quiere decir que puedan ser víctimas directas o indirectas de la vulneración de derechos. Pues bien, un tercero puede acudir a la justicia constitucional, puede activar la acción de protección para que se tutelen estos derechos de otra persona afectada. Es así que es importante aquí citar la sentencia 2578-16-EP/21, que establece varios criterios relacionados con la legitimación activa de la acción de protección y también establece una diferencia entre la legitimación activa en la causa y la legitimación activa en el proceso de una acción de protección. En este caso, como tal, la Corte Constitucional verificó que el accionante que presentó la acción de protección no era el representante de un colegio de provincial de arquitectos, pero buscaba proteger y precautelar o tutelar sus derechos como los de los terceros. Por tal razón, no existía impedimento alguno para que la juez de instancia conozca y pueda resolver el fondo del asunto de una acción de protección. También es importante establecer que la Corte Constitucional también ha hablado bastante, ya ha hablado y ha realizado en su jurisprudencia el tema sobre la legitimación activa en las entidades públicas, sobre todo en los procesos de acción de protección. Entonces aquí es muy importante enfatizar lo que la jurisprudencia de la Corte ha abordado y menciona que entender a las instituciones públicas pueden presentar acciones de protección, pero siempre y cuando sea con el objetivo de proteger, tutelar los derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades, incluso de la naturaleza. Y lo fundamental para determinar si es procedente o no procedente una acción de protección presentada por una institución o una entidad pública es sin duda alguna veces que existe o no una protección y tutelar los derechos como tal. En la sentencia 282-13-JP/19, que es ponencia de la doctora Daniela Salazar, este caso tan emblemático que ha sido conocido como la hora, se analizó justamente la procedencia de la acción de protección relacionada con las presentadas por parte del Estado en contra de particulares. En esta sentencia en particular, la Corte realizó un análisis profundo y verificó que el Estado como tal es el encargado de proteger aquellos derechos. Por lo tanto, concluyó que no proceden las acciones de protección cuando son presentadas por instituciones públicas que pretendan desnaturalizar la acción de protección y que invoquen una supuesta vulneración de derechos que únicamente corresponde a esa titularidad, a las personas o a la naturaleza. Entonces, aquí la Corte Constitucional incluso estableció en su jurisprudencia vinculante que tampoco proceden las acciones de protección planteadas por instituciones públicas contra particulares por una supuesta vulneración de derechos. En esta sentencia creo que es importante recalcar que la Corte ya analizó el tema de desnaturalización de la acción de protección y estableció que los jueces, cuando conozcan acción de protección presentadas por parte del Estado, deben tener presente que las instituciones públicas no son titulares de derechos, que sean, por ejemplo, inherentes a la dignidad humana, ya que eso corresponde tanto a la persona natural como incluso, en otros casos, presentar una acción de protección a favor de la naturaleza. Por tal razón, aquí las acciones presentadas con la intención de tutelar derechos, titular de derechos a las instituciones públicas resultan improcedentes, pero establece la posibilidad que tiene el Estado para presentar acciones constitucionales que justamente pretendan tutelar derechos del contenido procesal.
Ahora bien, también es importante hablar sobre la competencia de la acción de protección. Creo que este es un tema que ha sido de gran relevancia, hablar sobre la competencia, no solo de la acción de protección, sino también de otras garantías jurisdiccionales y que incluso ha sido objeto de discusión y como ya Daniel lo mencionó en su ponencia, se ha evidenciado que el, esto puede resultar como un caso de desnaturalización, sobre todo por la falta de competencia de los jueces de primera instancia con relación para conocer una acción de protección, sobre todo en la competencia y razón del territorio. Entonces, como pues sabemos, en la competencia de la acción de protección, en el sentido de la materia, corresponde a los jueces o jueza de cualquier de juez de primera instancia y en apelación corresponde sin duda alguna a la Corte Provincial. Y con relación a la competencia en razón del territorio para conocer la acción de protección, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha sido enfática que la competencia en razón del territorio depende mucho de la naturaleza del derecho constitucional afectado. ¿Y quiénes serán competentes para reconocer una acción de protección en razón al territorio? Es el juez en donde se origina efectivamente el acto o la omisión, o incluso donde se producen los efectos de la vulneración de derechos constitucionales. Y estos efectos de acto o omisión pueden extenderse incluso hasta el domicilio del accionante, por ejemplo, en respecto al derecho de la educación. En el tema de la competencia, hemos visto que se ha evidenciado una efectiva desnaturalización de la acción de protección por conocer las acciones de protección cuando el juez es incompetente. Entonces, eso también es un tema que he traído a colación y que he podido evidenciar en esta recopilación de jurisprudencia y sistematización de la misma sobre precedentes en tema de acción de protección. Ahora, una vez que yo he hablado un poco sobre el objeto, la naturaleza y las características esenciales de la acción de protección, y que más relación con la temática que fue planteada el día de hoy sobre la crisis de la justicia constitucional, creo que es importante hablar sobre la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales, que es un término que es muy común y que escuchamos mucho en redes sociales, pero no sabemos en verdad qué significa o qué entendemos nosotros por desnaturalización como tal. Entonces creo que es importante entender que la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales son aquellos actos que deforman la naturaleza y las características esenciales de las garantías jurisdiccionales. E incluso podemos atribuirle aquel concepto como aquella conducta arbitraria que realizan por parte de las juezas y jueces constitucionales, que al momento de conocer una acción de protección no se analiza la posible vulneración de derechos constitucionales como tal, o incluso desnaturalizan su objeto y la usan para resolver cuestiones de otra naturaleza que tienen sus propios mecanismos judiciales adecuados. La desnaturalización de la acción de protección, sin duda alguna, genera una gran afectación al derecho de la seguridad jurídica. Por ejemplo, podemos poner en el contexto de una acción de protección, el derecho a la seguridad jurídica se ve afectado cuando los jueces y jueces constitucionales ignoran su calidad de jueces constitucionales y resuelven una acción de protección sin analizar una verdadera vulneración de derechos constitucionales. Por eso es importante el rol que cumplen los jueces y jueces constitucionales de velar que las garantías jurisdiccionales no se desnaturalicen y que éstas cumplan con su propósito, que sin duda alguna es nada más que la protección de derechos. De otra manera, es la única forma para garantizar el respeto a la Constitución y justamente para no vulnerar el derecho a la seguridad jurídica. También en la investigación hemos podido recopilar algunos escenarios que hemos identificado donde se desnaturalizó la acción de protección. Entre ellos podemos verificar que la Corte ha establecido jurisprudencia justamente para evitar que se dé la desnaturalización de esta garantía jurisdiccional. Y entre los principales escenarios de desnaturalización de la acción de protección, hemos encontrado que se desnaturaliza la P cuando se declara un derecho o una vulneración en el tema de su dimensión legal. Por ejemplo, aquí podemos citar la sentencia 1178-19 y un JP el más 21, que es una ponencia de la doctora Daniela Salazar, quien justamente analiza un caso en particular a través de un caso de revisión sobre cómo se desnaturalizó se desnaturalizó la acción de protección, puesto que se habría declarado
el derecho al dominio de un bien inmueble a través de la prescripción adquisitiva de dominio. Como sabemos, esto es propiamente una labor de una jueza o un juez civil y no de una jueza o juez constitucional. Y tampoco la acción de protección es la garantía más idónea para declarar un derecho, porque como sabemos, la acción de protección es un proceso de conocimiento, más no es un proceso declarativo como tal. Otro escenario en el que hemos verificado que se ha desnaturalizado la acción de protección, sin duda alguna, es cuando la sentencia declara la vulneración de un derecho con relación a un acto que ha sido revocado o ha sido extinto y que no se derivan daños como tal. Ya como sabemos que es un proceso de conocimiento, si ya no existe la vulneración de derechos constitucionales, si ya no existe daño, no cabría cómo presentar una acción de protección. En otro escenario también hemos analizado que un posible caso de desnaturalización es cuando en sentencia se resuelve en contra de providencias judiciales. Aquí, por ejemplo, les podría citar una sentencia muy importante que es ponencia del ex juez constitucional Hernán Salgado Cesantes, que es la sentencia 481-14-EP/20, que habla sobre justamente la improcedencia de impugnar un laudo arbitral mediante la acción de protección, ya que como sabemos la acción de protección es inadmisible cuando se presenta en contra de decisiones de carácter jurisdiccional, porque para eso tenemos la garantía jurisdiccional correspondiente, que en este caso vendría a ser la acción extraordinaria de protección. Otro escenario que también nosotros hemos visto en el que se ha desnaturalizado la acción de protección es cuando en la sentencia resuelve sobre un acto o una omisión del Consejo Nacional Electoral que podría ser impugnado al Tribunal Contencioso Electoral. Aquí tenemos el famoso caso Yunda, de la sentencia 2137-21-EP/21, que este es un caso de evidente desnaturalización de la acción de protección, debido a que aquí el análisis que realiza la Corte es que verifican que los jueces de primera y segunda instancia en sus sentencias desnaturalizaron esta garantía porque superpusieron la acción de protección por encima de la justicia especial electoral, cuando ya existía una vía adecuada para poder presentar o impugnar este tipo de actos, como era justamente ante el Tribunal Contencioso Electoral. También hemos verificado que hay otro caso de desnaturalización de la acción de protección, es cuando se la utiliza para resolver controversias que son de índole intraconstitucional, o como ya se mencionó, o se superponen o reemplacen la justicia ordinaria constitucional. Como sabemos, la acción de protección no es una garantía residual, por tal motivo no cabería presentar justamente para impugnar este tipo de actos. Y finalmente hemos identificado que otro escenario de desnaturalización de la acción de protección es cuando la sentencia declara la inconstitucionalidad del acto u omisión, ya que la vía adecuada sería a través de una acción de inconstitucionalidad. Aquí también creo que es importante enfatizar en la importancia y en el rol fundamental que también tiene la Corte Constitucional, que a través de la selección y la revisión tiene la facultad de emitir y desarrollar jurisprudencia vinculante justamente para fortalecer el correcto funcionamiento de las garantías jurisdiccionales y evitar esta desnaturalización, ¿no? Sobre todo, y limitar su posible abuso. Porque por estas razones, como ejemplo, podemos mencionar que la Corte se encuentra seleccionando casos justamente para analizar sobre la posible desnaturalización de las garantías jurisdiccionales y emitir a través de ellas jurisprudencia vinculante. Creo que finalmente el tema de la desnaturalización es un fenómeno que nos compete a todas y a todos, por lo que es necesario tomar medidas urgentes para poder prevenir y combatir la desnaturalización de la acción de protección y sobre todo fomentar una cultura de responsabilidad en el uso de esta garantía jurisdiccional y promover justamente su utilización solo para aquellos casos que exista una verdadera vulneración real y efectiva de los derechos constitucionales. Esto ha sido por el momento mi exposición, espero que les haya gustado y estamos abiertas a las preguntas que se encuentren en el foro.